Sin límites, porque tu vida es hoy. Con el doctor Rafael Ramos. Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a nuestra temporada 2026 de Sin Límites, como ya lo saben, todos los martes a las 11 de la mañana. Como notarán, ya la próxima semana lo van a ver en pleno. Hemos hecho algunos cambios de color y decoración en nuestro set para crear un mejor escenario, más cálido y más cercano, y por supuesto hemos preparado una línea temática este primer cuatrimestre del año para acompañarte y tocarte el corazón. Así que la invitación para que nos veas martes 11 de la mañana a través de San José TV, en el 93.1 FM de Radio Fides, también a través de YouTube y Facebook como Fides CR, y por supuesto nuestras repeticiones en Canal 1, domingo 6 de la tarde, lunes 1 de la tarde, para que seas parte de nuestro espacio. Y bueno, hoy vamos a estar hablando de cómo comenzar sin miedo, con lo que tenemos, con lo que sí somos y mucho más. Pero antes nos vamos a nuestra sección Confía en Vos y ya regresamos para entrar de lleno a nuestro programa. Escuchemos a Laia con. Cuando sentimos que nos invade el miedo de perder a alguien, tenemos que hacer una autoevaluación, revisar cómo estamos por dentro, trabajar nuestras inseguridades y nuestros miedos para poder fortalecer nuestra autoestima y confianza, ya que no podemos basar nuestra felicidad en otra persona. Recordá que vos sos ya una persona completa. No vivas desde el miedo, viví desde la gratitud. Confía en que lo que suceda es lo mejor para vos. El pensar constantemente que vas a perder a esa persona no evita que ocurra, por el contrario, te hará vivir un dolor innecesario ante un escenario que quizás no ocurra. Recordá que cuando soltás, quedás disponible para recibir todas las cosas maravillosas que la vida tiene para vos. Hoy nuestro tema es empezar de nuevo sin miedo y cómo reconstruirnos desde lo que sí tenés, con tres grandes amigos y colegas profundamente admirables. Milton Rosales, ¿cómo estás? ¡Feliz año! Hola Rafa, buenas y saludos muy cariñosos a la nueva audiencia. Es un privilegio empezar el año con ustedes, muchas gracias. Mónica Segura, bienvenida. Gracias Rafa, buenos días y bueno, en el programa número 1 2026. Muchas gracias. ¿No? Y don Gilbert, ¿cómo estás? Pura vida, encantado, un poco despistado, me di cuenta hace unos segundos del cambio de color de la pared, hasta que lo mencionó Rafa, ¿verdad? A veces está uno en la luna en cosas, sí, y nada, bueno, pues estrenando un poquito. Compañeros Milton y Mónica. Sí, nos faltan algunos detallitos que ya los verán en pleno la próxima semana. Milton, Moni, Gil, es más, creo que lo hablé con Milton la semana pasada. A mí algo que me hace un poco de ruido, que no digo que esté mal, y es como cuando uno empieza como en esta presión de año nuevo, vida nueva, entonces crear tu mejor versión y cuál es tu plan y cuál es tu propósito, y verdad, y está bien, o sea, toda orientación del crecimiento está bien, pero por otro lado, a veces pienso que esto puede ser como muy desgastante y muy agobiante, porque ayer hablaba con Tuti Furlan en la noche y decíamos, a veces ni siquiera hemos entendido la versión vieja y hay que tratar de crear una versión nueva. Entonces, Milton, a veces es como detenernos y conectar con lo que sí somos y sí tenemos, y tal vez como arrancar de ahí, pero ¿cómo bajamos esto a tierra? Mira, yo siento, y regresando al tema propuesto del miedo, que hay que normalizar el miedo, que no conviene patologizarlo. A mí me preocuparía a alguien que no le tenga miedo a nada, ¿verdad? El tema es si quedamos atrapados ahí. Y muchas veces cuando se abre como un abanico un año nuevo, pues hay inquietudes, hay, decía mi abuela, desasosiego, que es una forma de temor. Y ahí conviene tratar de analizar, repasar, repensar lo que quedó pendiente y saber disculparnos por aquello que no logramos, pero entender que hay alternativas y posibilidades. A mí lo que me preocupa es una sociedad que nos asusa para tenerlo todo, lograrlo todo y a la brevedad posible, y perdemos en ese proceso capacidad de disfrute.
Sí, y escuchando a Milton y las conversaciones típicas, ¿y cómo la pasaste? Y la gente dice, no, tranquilo, y en caso ustedes no han tenido como una sensación Sí. que cuando alguien habla de esto es casi como dando una justificación, Disculpándose. como disculpándose, ¿verdad? Cuando tal vez de pronto esa debería ser la tónica, un poquito. Sí, y creo que es parte de lo que más bien uno tiene que ir generando como conciencia. El descanso es parte de lo que uno debería de ir tomando en cuenta como parte del proceso y el ciclo del equilibrio en la vida. Todo requiere etapas, producir, pero también requiere etapas de descanso. Y esas etapas de descanso nos cuesta como poderlas disfrutar. Estamos tan acostumbrados a una urgencia que nos cuesta conectar con ese sentido de calma, de serenidad. Y ahora que hablabas, Rafa, de las metas y que todo el mundo ahorita con su vision board y todo, está bien que puedan tener como esa claridad, pero más que se enfoque en el hacer, yo creo que es como en quién me quiero convertir en este mes, Claro. por lo menos, en quién me estoy convirtiendo. Tal vez no tengo claro todas las metas del 2026, pero prefiero tener claro que en este mes quiero construir por lo menos serenidad, que es lo que ocupo en este momento, porque tal vez terminé el año muy apresurado, o ahorita ocupo un poquito más de alegría porque tal vez terminé el año con mucho desánimo. Entonces conectemos más con esa esencia que uno ocupa construir y más con un hacer que al final nos mete en esa urgencia de la vida. Entonces, como decía Van Milton, quitarle ese tabú o esa connotación negativa al miedo, porque tal vez a veces con el título puede sonar muy retador. Éntrele sin miedo a los sueños. Bueno, y si lo modificamos un poquito y podemos decir, entrémosle con todo y miedo. Se vale que me dé temor, un nuevo reto, un nuevo año, la incertidumbre, pero que con todo y miedo yo pueda entrarle a esas cosas. Por ahí va el asunto entonces de empezar el año. Y me gustó mucho lo que dijo Rafa, porque por un lado podríamos escuchar, recuerde ser su mejor versión, dar el 110%, no se rinda, mentalidad de tiburón y toda una hablada que es como, ¿por dónde le entro? Por otro lado, tampoco es que estamos hablando en contra del crecimiento y el desarrollo. ¿Cuál sería el balance? No voy a responder todo, pero voy a poner una idea sobre la mesa. No es una idea mía, ¿verdad? De la terapia de aceptación y compromiso se nos habla de la importancia de los valores para establecer sentido y dirección en la vida. Entonces, ser mi mejor versión no es exactamente lo que me diga mi psicólogo, ni mi consejero o mi padre, que todos los consejos y sabiduría de ellos me van a ayudar, pero al final mi mejor versión tiene que ver con la claridad y convicción de mis valores y la integridad de que mis acciones estén conforme a ellos. Entonces ya se vuelve menos ambiguo, menos lejano, porque tiene que ver más con ver hacia adentro que con una imposición externa. Entonces sí, mi mejor versión desde ahí, desde lo que es importante para mí. Aclarar que valores no solo lo que nos enseñaban en educación cívica, que son más morales y ciudadanos, buenísimo, pero los valores es lo que doy valor en mi vida. Entonces, qué bonito empezar el 2026 preguntándome, ¿qué es de alto valor en mi vida? Si descubro que lo que más valor le estaba dando es el automóvil, capaz si debería reajustar y bajarle un poquito y decir, no, es que para mí lo más importante es la familia, y al descubrir que no le invierto el tiempo, la energía, de acuerdo a esa importancia, entonces ¿cómo lo ajusto? Y va un poco por ahí para que se vuelva más práctico y más genuino con nosotros mismos. Sí, un saludito a Eugenia Garro y Ana Lorena Sandí que están con nosotros. Recuerden que estamos a través de FideCR en Facebook y a través de esa plataforma nos encantaría leer tu comentario. Aprovechando que está Milton y tiene amplios estudios en teología, siempre hago el enredo. Cuando Jesús va a visitar a Marta y María, y creo que María es la que está, no, es Marta la que está limpia. Marta es la que está afanada y turbada. ¿Verdad? Y Deli. Y yo creo que yo me la imagino, ¿verdad? Pues está María sentada a la par de Jesús y aquella dando escobazos, pero ella está disfrutando. Ahora, mi abuela decía que un loco hace 100 y es muy interesante lo que hace Marta, porque llega y le dice, mira, decile algo, no la ves que está ahí haciendo nada y yo aquí preparando los sándwiches y alistando el café. Y entonces él le dice, no, entendamos que ella escogió la mejor parte. Y lo que tenía era una actitud reflexiva, contemplativa, que yo creo que también se vale, porque la sociedad de hoy en día nos mete en la lógica de tener saber y poder, pero sin ser. Que aquí retomo lo que muy bien decía Gil, de qué es valioso para mí, qué cobra sentido en este momento de mi vida, qué es aquello en lo que quiero invertir tiempo, recursos, relaciones, etcétera, etcétera, y que me hacen sentir persona.
No vinimos a la vida a acumular, no vinimos a la vida a producir, también vamos a hacer de eso, vinimos a ser la persona que queremos ser. Uh-huh. Yo creo que en la vida igual, tomando este ejemplo, una Marta es necesario en algún momento y una María es necesaria, ¿verdad? Las dos son complementarias y se logra uno generar ese balance. Pero también creo que todo lo que usted haga, si no va con una visión o con una dirección de propósito, de realización, de sentido personal, ¿verdad? No todo lo que una marca te pueda vender o todo un consumismo te quiere implantar, no va a tener validez si realmente uno no le da como ese sentido, y ese sentido solo se lo puede dar uno mismo, porque al final no podemos vivir vidas ajenas, tenemos que ser auténticos. Entonces aquí la pregunta en este 2026, más que buscar un plan estratégico, es, como decía Gil también, qué es lo que realmente para mí es importante y quiero en este 2026, aunque no vaya en realidad con lo que los demás esperan de mí, aunque no cumpla con las expectativas de otros, aunque yo tenga que ceder a mis propios proyectos, porque a veces también nos metemos un sentido de exigencia interna tan grande que al final logré cumplir con lo que yo quería, pero a costa de qué, ¿verdad? Y es un precio emocional muy alto. Entonces, en nuestro tema de hoy, de entrarle sin miedo o con miedo, pero con lo que sí tenemos, en este primer bloque de la conversación, yo creo que tener una visión como pausada, contemplativa y serena es como importante, porque a veces yo creo que no es miedo a hacer las cosas, es que es miedo a fracasar, lo que a veces nos paraliza, ¿verdad? Porque cuando yo hago algo, tengo que obligarme a tener éxito, y no siempre va a ser así. Qué bonito esta idea de perderle el miedo al fracasar y hasta, no sé si llegaremos a agarrarle el gusto, pero por lo menos darle valor al fracaso. Hay un libro famoso del doctor Camilo Cruz que le llaman La Vaca, y es una analogía muy interesante. Pero al inicio del libro, él cuenta cómo en las conferencias, cuando le pregunta a las personas, ¿cuál creen ustedes que es el contrario al éxito? La gente dice fracaso, a lo cual él debate y dice, no. Si todas las personas que llegan al éxito pasaron por diversos fracasos, no es el contrario, más bien es el camino hacia el éxito. Y más bien invita a pensar que el contrario del éxito sería la mediocridad o el conformismo, cuando dejo de intentarlo, cuando ya no me esfuerzo. Pero naturalmente sería que en mi camino al éxito yo fracase o me equivoque, me duela, pierda, y que eso no nos desanime profundamente, porque podemos recordar que cada fracaso o cada dolor o cada pérdida, si aprendo a darle significado y aprender de lo que el dolor me enseña de mí mismo, de mis valores y de mis próximas acciones, no es el contrario, sino más bien el camino al éxito o al fracaso. Bueno, yo creo que en realidad es poder mirar que la vida no va a ser intachable, realmente nada es perfecto, y si vamos partiendo de que todos somos diferentes, que no todo va a salir como yo espero, y vamos con esa verdad más reconciliada, no vamos a resistirnos tanto a algunas cosas que no salgan como uno espera o a algunos resultados, ¿verdad? Pero es importante entender que es la parte que yo creo que uno tiene que ir como generando ese nivel de conciencia, que no se lo va a decir las otras personas, que no va a escarmentar por cabeza ajena, es en medio de estos desaciertos de mi vida, ¿qué utilidad le puedo sacar? Y eso es solamente una decisión muy propia, es una construcción muy individual, porque hay personas que han pasado por lo mismo y unos tienen un discurso de esta vida es una porquería y otros puede decir esto me ayudó a salir adelante y avanzar. ¿Qué es lo que marca la diferencia en realidad? Es tu actitud, es tu visión también, es no que el miedo defina el destino, no que el fracaso lo haga ver a uno como que ya no sirve para nada. Al final tiene que ver con esa construcción, esa relación propia que uno le quiere dar a su experiencia de vida, pero también con su contenido interno, con esa conexión interna. Y es que estaba escuchándolos, pienso en esto, Milton. ¿Cuánta insatisfacción queda detrás del miedo? Me explico un poco mejor. Hay gente que dice, bueno, yo estoy en una relación realmente insana y no hay por donde, ya hemos hecho todo, hasta nos hemos frotado la nuca con ajo y nada. Pero qué miedo, ¿verdad? Qué miedo a equivocarme. Así en el trabajo, así no toma decisiones. Ayer tenía una conversación con una persona que me decía,
yo que no pasea, que no viaja, que no hace nada, guarda y guarda y guarda y guarda plata. Pero es que uno no sabe qué va a pasar más adelante, entonces es mejor no tener. Y si me gasto lo que voy a ocupar mañana, entonces, Milton, ¿cuánta insatisfacción hay a la par del miedo? Muchísimo. Mira, venía pensando ahora un poco de la relación que podemos plantearnos con el miedo. Podemos decidir ser temerarios. Decido no tenerle ningún miedo al miedo, ningún respeto al miedo, y entonces me tiro sin paracaídas y me llevo un porrazo, ¿verdad? Soy un suicida. Ese es un extremo. La otra posibilidad es no ser temerario, sino simple y sencillamente acobardarme, dejar que el miedo me aplaste, me paralice y no doy ni siquiera un paso. Pero la otra posibilidad es la valentía, que yo creo que a veces hemos creído que la valentía es el otro extremo del miedo, pero a mí me parece que la valentía es más bien el equilibrio. Es cuando yo digo me da temor, y lo que me da temor es esto y esto y esto, y a partir de esas premisas tomo previsiones, a partir de esas premisas busco consejo, pero doy el paso siguiente, porque la vida no espera. Yo creo que el miedo puede ser muy oportuno porque nos permite tomar acciones y decisiones importantes, comprar un seguro, tener una pensión complementaria, hacer una proyección, ponerme el paracaídas, pero me tiro si es que me quiero tirar. Entonces, en el tanto el miedo no nos paralice, puede ser un buen consejero y un buen acompañante de decisiones valientes. Sí, y pienso tal vez este ejemplo tal vez va a sonar como muy tonto, Gilmoni, pienso en la boda o del 15 años o en la fiesta de cumpleaños de la familia, que está la tía que todo lo baila así, ¿verdad? ¿Verdad? O el tío ridículo, ¿verdad? Que hace un show terrible, pero que al final disfruta la fiesta. Mientras tanto, en las otras mesas hay un montón de gente sentada que mueve el cuerpo al ritmo de la música, que nunca se para a bailar. Y que están criticando al tío y a la tía. Que son los que realmente están disfrutando. Y entonces el miedo a la crítica, por ejemplo, nos hace que yo me quede sentado en las fiestas, y así muchas veces nos quedamos sentados en la vida. Sí. Sí, el miedo es un recurso. Yo siempre he dicho que es un mensajero de vida que nos ayuda a crecer, definitivamente. Ahora, el miedo va a estar presente, pero no tiene que tomar el mando. Ahí cuando el miedo toma el mando es cuando nos metemos en problemas, porque ahí es donde yo escucho el miedo, me puedo paralizar o puedo más bien serle rebelde también, sí, claro, ¿verdad? Y rebelármele al miedo, decir no. Pero siempre toma el mando desde un extremo, desde la rebeldía, o al final desde una sumisión, ¿verdad? Hay que tener cuidado. Yo creo que el miedo uno tiene que irlo construyendo en esa alianza, es esa conocer, es ese escuchar, pero al miedo siempre se le tiene que dar información. El problema es que el miedo, cuando no se le da información, es cuando uno asume, salta a conclusiones, evita, huye o confronta de una manera muy impulsiva. Entonces, por ejemplo, la persona que guarda porque no sabe si va a haber algo, ¿qué información le estás dando, verdad? A ese miedo que al final no le da otra perspectiva más flexible para decir, bueno, yo puedo guardar un plan de ahorro según una asesoría financiera, con que yo tenga 3 meses de mi salario ahí guardado, es prudente, entonces voy a calcular 5 si quiero, pero lo demás yo puedo generar en otros proyectos que me permita sentirme vivo, y estoy cumpliendo con normas de seguridad, pero es parte de la información que yo le tengo que dar. El problema es cuando yo no me cuestiono mis argumentos ante el miedo y creo todo lo que el miedo me dice, porque entonces el miedo manda, y ahí es donde nos hacemos enredos. Sí, y es que, Gil, una cosa es un hecho y otra cosa es una hipótesis que nace del miedo. Claro. Correcto. Entonces, ¿cómo hacemos para llevar la información a la persona con el miedo? Por medio del puente de la amabilidad. Porque Moni lo explicaba súper bien. Si yo fuera, por ejemplo, esta persona que tiene tanto miedo que ahorra y al final nunca se permite nada, si Moni viene y me dice, ay Gil, qué ridículo, ya, gasta en paz. Tacaño. Exacto, no igual a la tía conectó Esther. Y no cambia nada, pero si ella se sienta con esta paciencia y amabilidad y me explica un presupuesto, me enseña números y ver cómo está el fondo de emergencia, el fondo de pensión, y que además hay otro fondo donde sí es para comprar, ocio y demás, en esa amabilidad
es más fácil que yo obtenga esa información y pase de una hipótesis errada a una información efectiva. Entonces recordemos eso. Tal vez no soy yo el que está con ese problema de miedo que me detiene, pero es alguien a quien quiero. En vez de juzgarlo y señalarlo con el dedo, voy a acercarme con preguntas, con amabilidad, le escucho y le brindo información, y tal vez ahí haya mucho más oportunidad de motivar a la acción, porque el juicio a nadie lo motivó nunca, el desprecio a nadie lo impulsó nunca. Sí, un saludito a Ana Lorena, Marianita Cerdas, que está con nosotros, a Sole Mena, que nos dice: comienzo con un corazón lleno de gratitud con lo actual, paciencia, con metas pequeñas que se pueden realizar e ir celebrando cada avance para construir autoconfianza y reducir la ansiedad ante lo nuevo. A Ivy Monge, muchísimas gracias. A Floricel, y también aprovecho, ¿verdad? Hacia finales de diciembre me enteré del fallecimiento de Sor Marlene Flores, que fue una de las seguidoras y más fieles oyentes también que hemos tenido, y televidentes. A ella, a su congregación y a su familia también un abrazo solidario, ¿verdad? Fue una pérdida para la comunidad, así que también a la familia Marlene Flores un abracito. Yo creo que esto de empezar también con lo que sí tenemos es clave, porque hay muchos planes que empiezan con, y voy a poner el ejemplo clásico de esta época. Gil quiere hacer deporte, entonces está buscando gimnasio, está buscando licras, está buscando pantalonetas, está buscando vinchas, botellas de agua. Hay que buscar aquí la liga para ponerse el teléfono y los AirPods, y verdad, y entonces y digo, ¿y por qué no te pones las tenis y vas a caminar? Pero arrancar con esto, Milton, con lo que sí tenemos. Y yo creo que esa es una premisa de inicio muy buena, muy importante. ¿Qué es lo que tengo? ¿Con qué cuento? ¿Qué es accesible? ¿Qué es posible? Lo perfecto suele ser enemigo de lo bueno, y a veces nos ponemos un escenario tan ideal que al final ni siquiera arrancamos. ¿Qué es lo que tienes en tu mano, verdad? Esa es una pregunta trascendente en las Sagradas Escrituras, y que de alguna manera nos invita a arrancar por alguna parte. En el camino sí, nos compramos la licra, la botella de agua y todas esas cosas, ¿verdad?, que sirven como acicates, como motivación, incluso como premios. Pero éntrele, inicie como pueda, con lo que tenga, sin que esto signifique no hacer planes, no poner verificadores, porque es parte de, pero no son excluyentes. Sí, ayer estaba viendo un videillo esos de un reel ahí, pero de sátira, ¿verdad?, de la importancia de tener un reloj inteligente para hacer ejercicio, ¿verdad?, para medir la frecuencia cardíaca y, ¿verdad?, y demás, y al final termina y ponen un montón de imágenes de campeones mundiales de los 60s y 50s, cuando esto no existía. Correcto. Y yo creo que es una trampa, a veces también mental, creer que tenemos que estar listos y completos para arrancar, cuando en realidad es en el camino. Facundo Cabral es el que tiene una canción que dice: se hace camino al andar, ¿verdad? Creo que es él el que dice esa frase, pero a mí me encanta porque no hay que ser impulsivo, y no es que no hay que planificar, pero cuidado cuando todo se requiere tanta estructura y rigidez que creemos que no podemos con lo que tenemos. Y me acuerdo ahí de Carlita, que ella su podcast lo inició con su celular y con su micrófono. Ella cuenta de cómo nació su podcast, de crear tu mejor versión, y ella se hubiera esperado comprarse su cámara y comprar todo, no hubiera empezado por esa parte de su sueño, de esa parte de tener un canal al final de un mensaje mejor para la sociedad. Y yo creo que a veces nos enfocamos tanto en los detalles que perdemos la visión de la razón de las cosas, del para qué de ciertas cosas. Entonces, que si tu meta es deporte, si tu meta ahorita es un estudio, si tu meta empieza primero por saber qué es lo que tienes, por ordenar eso, por primero organizarte, y después ahí las cosas se van sumando, porque la vida es muy generosa y muy bondadosa. A veces uno empieza con una cosa y termina alguien a la par diciéndote: uy, mira, te regalo eso, y eras que yo no lo ocupo, y a ti te sirve. Y uno dice: gracias. Entonces a veces también uno camina bajo confianza. No solamente es una parte de uno, de ser responsable, pero también de no controlarlo todo. Bueno,
esta idea de no controlarlo todo es tan sana y a la vez tan difícil, porque es el engaño mental. La idea de que si tengo todo bajo control voy a tener paz. Pero es que en la práctica nadie puede tener todo bajo control. Entonces la verdadera paz está en esa incertidumbre de soltar lo que no está en mis manos y eso sí, ser muy firme con lo que sí está en mis manos, de, como decíamos, de ser fiel a mí mismo. Que ser íntegro no implica tener un código moral de alguien más, es ser honesto con mis valores y que el resto no tengo control. Entonces todo esto nos lleva a un concepto muy importante, que es la flexibilidad psicológica o la flexibilidad mental. En vez de pensar rígido y que todo sea como yo quiero, poder aceptar con mayor apertura aún aquello que no es como yo quiero. Soltar el control, decía Moni, y de nuevo cuesta, pero es muy valioso. Balance, voy a soltar el control de lo que no está en mis manos y aprender a aceptar más. Y aún lo que me duele, eso que acepto, ¿qué me enseña a mí mismo? Pero lo que sí está en mis manos, ser más firme en ser fiel a mí mismo. En que si esto es de importancia para mí, voy a poner mis energías y mis acciones en función de esto. Y si estaba poniendo mi energía, mis acciones y mi esfuerzo, incluso hasta mi dinero, en cosas que descubro que no son de importancia, la acción es quitarlo, cambiar, decir esto no le da sentido a mi vida, entonces voy a darle menos de mi vida a esto. Sí, yo le decía a Milton la semana pasada, yo ahora, diga, ¿por qué dejaste de hacer eso? Pues ya no me da la gana, pues ya no quiero, así, no hay que buscar mayor cosa. Pero vamos a irnos un momentito a nuestra sección Sin Nudos Mentales, precisamente con Milton Rosales, Vivir con Propósito. ¿Qué significa realmente? Y ya volvemos. A la pregunta ¿cómo vivir con propósito? Se le han ensayado muy diversas respuestas, que van desde el maravilloso libro de Rick Warren, Una vida con propósito, hasta algunas que vienen desde Oriente. A mí me gusta particularmente lo que propone el Ikigai. Los orientales han dicho que para encontrar propósito, yo tengo que orientarme hacia aquello que me gusta, que me agrada, que me hace feliz. Pero también no solo depender de que algo sea apreciado, sino también que me resulte sencillo, fácil, que tenga yo cierta habilidad y cierta destreza. Pero además, aparte de que me gusta, aparte de que tengo cierta habilidad, que esté aportando a mi tiempo, a mi cultura, a mi entorno. Y un cuarto aspecto también valioso es que eso, que me sale bien, que me gusta, que es un aporte social, pueda ser monetizado de manera que yo tenga una vida digna. Les deseo que encuentren su Ikigai y que puedan investigar más al respecto, porque nos propone un propósito, un norte en la vida. Seguimos con más de Sin Límites y estamos hablando de enfrentar el temor y bueno, y arrancar con lo que sí tenemos. Recordad que vamos en vivo los martes a las 11 de la mañana y también aparte del 93.1 FM, la señal de San José TV y en simultáneo en YouTube y en Facebook como FidesCR para que te conectes con nosotros. Milena nos dice: soy una estudiante universitaria de 45 años, ya mañana empiezo una materia la cual he pospuesto por temor, pero ya gracias a Dios pude ahorrar y aquí voy. Y qué dicha, y no sé si es que estás llevando una materia o estás enfrentando esa materia junto a otras que tienen temor. Y yo creo que al final es que lo que hay que hacer, creo yo, Milton, Moni, hay que hacerlo. Y reflexionaba sobre algo que comentó Gil que me parece súper importante, y es qué peligro hay que tener en no quedar atrapado en una versión de quien ya no soy. Porque muchas veces nos hemos hecho promesas, juramentos, compromisos con nosotros mismos, pero definitivamente han mutado, han cambiado mis valores. Y en la rigidez que a veces tenemos nos decimos, pero es que yo me juré a mí mismo. Décima, sí, te juraste a vos mismo. En ese momento. En ese momento, pero ¿crees que eso siga vigente para vos? Porque los seres humanos mutamos, nos transformamos, evolucionamos,
y no podemos quedar atrapados en esa idea de que este es el yo que yo decidí ser, cuando en realidad hoy me estoy replanteando otras posibilidades, otras alternativas. Somos seres de cambio. Creo que la vida es un proceso y aunque suene muy cliché, no todo es igual. El clima cambia, la naturaleza, o sea, lo que está a nuestro alrededor nos demuestra que mutamos. Hay unas líneas base en la vida, pero hay cosas que las experiencias nos hacen profundizar el pensamiento, conocernos más a nosotros mismos, madurar las emociones, hasta purificar los sentimientos. Y hay cosas que uno tal vez tenía en su momento a sus 20, 30 años y a sus 40, 50, ya uno lo ve distinto. Y cuántas veces nos hemos demostrado que estamos equivocados, que aún en aquello que pensábamos que estaba bien, estábamos tal vez hasta con un juicio muy fuerte hacia uno mismo o hacia otra persona. Entonces creo que es darnos la oportunidad de esa flexibilidad de entender que no somos productos terminados, pero que tenemos que irnos convirtiendo en esa persona que es más congruente con uno, que es más realizada, que se siente más satisfecha, aunque no esté cumpliendo con el ritmo de los demás, con las expectativas de otros. Entonces tenemos que también arriesgarnos y exponernos e incomodarnos. El miedo es parte de la utilidad, que te saca de la zona de confort o te la amplía, porque también hay conceptos. Hay unos que hablan de que la zona de confort es un peligro, pero hay otras personas que están hablando de una filosofía que más bien amplíe su zona de confort. A mí me gusta mucho eso. Y a mí me gusta más, porque yo creo que cada vez nosotros vamos a ir aprendiendo, avanzando y nos extendemos, pero llega a ser otra vez habitual esa extensión que conquistamos en su momento. Entonces tenemos que exponernos al final. Sí, y en la línea que planteaba Gilly Milton, yo creo que algo importante, cuando hay miedo a hacer algo, también tenemos que revisar un poquitito como las sentencias con las que hemos vivido. Y escuchando a Milton pensaba en una persona que tenía una hermana hiper problemática, ¿verdad? Pero que lo arrastraba a él a una serie de problemas y decía, bueno, pero es que yo le prometí a mamá antes de fallecer que yo me iba a hacer cargo de ella, y él me decía, y qué miedo, porque yo le hice una promesa. Y recuerdo Juan de la Cruz, 1549, por ahí 1550, un santo católico, patrono de los poetas españoles, que decía, que le preguntaban que por qué ya Dios no hacía milagros como en el Antiguo Testamento y demás. Da varias respuestas, y una de ellas es porque los seres humanos hacemos nuestra propia voluntad creyendo que es la voluntad de Dios. Casi lo queman, ¿verdad? En aquella época por esto. Pero hay momentos, Gini, que yo tengo que romper también todas estas ideas y decir, en aquellas circunstancias yo le prometí a mamá a ayudar, pero me doy cuenta que mi hermana no se ayuda. Yo creo que eso rompería esos miedos que nos atrapan. Sí, una vez más, acercar la información con amabilidad, entender que en las relaciones adultas ni siquiera sería sano decir yo me voy a hacer cargo de mi hermano o de mi hermana. Me puedo hacer cargo de mis hijos mientras son niños, adolescentes, pero las relaciones verticales solo son válidas con hijos o estudiantes, por ejemplo, pero la relación adulta debe ser horizontal. Entonces no tendría ni que hacerme cargo de mi hermana. Sí puedo dar una ayuda extraordinaria ante una necesidad o problema extraordinario, más no hacerme cargo. Entonces voy añadiendo información. Cuando le hice la promesa a mi madre, venía de un lugar de honra, de cuidado, de amor fraternal. Añado al amor fraternal el conocimiento de que no sería sano hacerme cargo, sino ayudar. Entonces voy ajustando, ni siquiera es como que tengo que cambiar, como dicen, 180 grados, es ajustar un poquito y añadir información que me permita ser más balanceado en el tema, por ejemplo, de límites, donde sigo siendo amoroso, pero amor no es resolver, a veces es acompañar. Entonces es eso, ¿no? Que ni siquiera le queda la idea de que usted piensa todo mal y ahora tiene que pensar todo bien. No hay blanco o negro. Usted pensaba de una manera y puede añadir conocimientos para tener mejores acciones y mejores resultados poco a poco. Y esto en línea con lo que citabas del ACT, que las terapias de aceptación y compromiso proponen un principio que enriquece mucho, es el yo concepto, el yo soy así, yo he sido así, versus el yo contexto, que es aquella alternativa, aquella posibilidad que yo tengo en el tiempo de hacer ajustes en beneficio de mi realidad contextual, mis valores, y mutar, transformarme. Yo no estoy atrapado. Milton, pero qué difícil, ¿verdad? Porque voy a sonar... Pero a veces pienso, y si me cae la sal, qué miedo, ¿verdad? Cuando uno tiene que enfrentar como todas estas demandas
Vos sabes que pienso mucho en mi abuela que decía, usted le va a caer la sal, obedezca, ¿verdad? Y eso tiene mucho peso y demás. Recuerden, un saludito a Lorena Alfaro también, a Patricia Barrantes, a Ale Badilla, que siempre está con nosotros. Muchísimas gracias por siempre acompañarnos. Bueno, estamos ya en los últimos minutos del programa, entonces, Mónica, al final arranquemos con miedo y con lo que sí tenemos. Hay una frase, creo que es de origen oriental, la conozco citada en un libro de Walter Rizzo, de juzga un pez por su habilidad de caminar y lo considerarás imbécil. Ponlo en el agua y lo considerarás un genio. Total. Yo, desde la terapia breve estratégica, siempre el enfoque es, a veces no son las circunstancias, el inconveniente, sino la forma en que yo lo percibo y lo interpreto. Entonces busquemos siempre información que nos permita validar, cuestionar, analizar, criticar, hasta comparar la forma en que yo estoy percibiendo esa situación o esa circunstancia. Me gustaría que hoy se puedan llevar eso, que seamos esas mentes abiertas, dispuestas a aprender, a tener esa actitud de discípulo, de decir, mira, esto quiero ponerlo en la mesa, no para yo tal vez confundirme, sino más bien para yo poder desarrollar mayor criterio de realidad. Cuando tenemos una realidad lo más ajustada posible, podemos darle alternativas, soluciones, respuestas y propuestas más congruentes, más aterrizadas, como decías al inicio del programa, y nos vamos a meter en menos confusión y más claridad de la vida. Pero ocupamos como proponer siempre nuestra perspectiva, pero cuando la defendemos y la encerramos y la hacemos como un sacramento 100%, ahí perdemos muchas posibilidades de poder manejarlo de maneras distintas y que sean funcionales al final. Sí, entonces, verás que yo creo, ¿verdad?, que también algo que Milton Hill, que podríamos dejar por acá es, sí, está toda la lista de metas y propósitos, pero a mí me gusta mucho hablar también, tenés clara cuál es tu caja de herramientas, o sea, qué es lo que yo ya tengo, ¿verdad? Y ponerlo y usarlo, ¿verdad? Porque siempre estamos pensando, cuando yo haga este curso, ¿verdad? Sí, bueno, pero hoy, ¿qué sabes? Hoy, ¿cuáles son tus herramientas? Eso me lleva a dejar esta idea también de cierre. La plenitud y el contentamiento en la vida tiene que ver menos con las metas cumplidas y más con los valores que dirigen mi camino. Los valores son en el presente, no es a lo que voy a llegar. Entonces, por ejemplo, yo como valor puedo tener ser un padre amoroso, o ser un estudiante esforzado, o ser alguien que está en aprendizaje constante. No es algo a lo que llego, es algo que hago regularmente. Y ahí viene más la cajita de herramientas. Ese afecto, ese esfuerzo, la perseverancia, eso lo tengo hoy. Y me puedo ver a mí mismo hoy con contentamiento por estar siendo fiel a esos principios. Entonces, voy a entrarle a mi vida, aunque tenga miedo de algunas cosas, sí, pero las herramientas que tengo, que son presentes y son reales hoy, me dan sentido. Entonces, incluso aunque me dé miedo, aunque sea difícil, aunque tenga que sufrir un poquito algún proceso, ese miedo y ese sufrimiento va con sentido, porque es fiel a mí mismo, a quien soy, en el presente, en el yo real. Yo solo quisiera agregar que hay que ver a qué le llamamos miedo, porque a veces generalizamos el término y lo usamos cuando tenemos expectación, cuando tenemos duda, cuando tenemos interrogante. Y en el proceso de ir hacia cualquier lado, que yo estoy totalmente de acuerdo con la importancia de tener claros mis valores, tener mi caja de herramientas, tengo que presupuestar que va a haber un tiempo de expectación. ¿Cómo le entro a esto? ¿Será que me conviene? Y si lo logro después, ¿quién me cuida a los perros? Me explico, van a haber un montón de preguntas, pero eso no significa que yo tengo miedo, significa que estoy en una búsqueda responsable de respuestas, en un proceso de pensamiento creativo, y al final voy a encontrar interrogantes. Si no hubiera displacer, moriríamos de confort, Freud. Entonces, en la búsqueda de propósito, de alcanzar metas y objetivos, puede haber un cierto grado de incomodidad, a pesar de que yo sea una persona agradecida, satisfecha, con contentamiento, y tengo que acostumbrarme un poco a eso, sin que me paralice. Sí, y también creo yo que la vida se tiene que vivir
incluso aceptar, de las terapias de aceptación y Aceptación. compromiso, que nunca vamos a saber, nunca vamos a entender u obtener todas las respuestas y que sobre la marcha vamos resolviendo. Ha llegado el momento de decirte gracias por acompañarnos en este programa. Qué bonito empezar con ustedes. Bueno, Milton es el de los comienzos, ¿verdad? Es casi que, pero Milton, muchísimas gracias por estar acá, por un Gracias, año más Rafa, con gracias. nosotros. Igual a Moni, igual a Gil, muchísimas gracias. Y si ustedes quieren contactar a don Milton Rosales en todas sus redes como Milton Rosales Arce, Milton Rosales Arce, o al 6058-0205, 6058-0205. Y Gilbert Carazo, guión psicología, guión medio, Gilbert Carazo, guión psicología, o al 7019-3996. Y a la doctora Mónica Segura Córdoba, sí, doctora Mónica Segura Córdoba, al 8830-1038. Muchísimas gracias. A vos, buenos días. Buenos Buen días. Y por feliz venir. año. Recuerden que en el CEDIS estamos también para apoyarte. 2290-1383 o al WhatsApp 88-81-1304. Todas mis redes como Dr. Rafael Ramos. Y nos vamos con Carla Sánchez, con Vuela Alto. Sanar no es olvidar, es recordar sin que te duela. Así que nos vemos la próxima semana. Hace algún tiempo te pasó algo que te rompió por dentro. Te dolió tantísimo que evitaste lugares, fechas y personas como tratando de hacer que no pasó. Hasta que un día te diste cuenta que ignorar no borraba el dolor y tuviste que empezar a trabajar. Porque sanar no significa olvidar, es poder construir, significar eso que te dolió, entender cuál fue la lección para poder recordarlo sin dolor. Sin límites, porque tu vida es hoy, con el doctor Rafael Ramos.